la Virgen, tan sencillo porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó y lo crió. ¿Sí o no? Hay personas que pueden decir, no, pero es que yo puedo tener un hijo y ya es adoptado. Y también se considera, pero eso es ahora, que lo consideran al adoptado como un hijo. Pero el hijo real es el que nace de acá, el que se tuvo 9 meses acá y se dio. Entonces Jesús es hijo de la Virgen María porque lo tuvo aquí. Ahí hay 2 citas. Bueno, Mateo 1:21 y Lucas 1:21, usted lo lee en la casa. Pero Isaías 7:14, gordo, ahí está, Isaías. No alcanzo a leerlo bien. Isaías 7:14. Okay. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En Jesús usted se va a dar cuenta que todo lo de la palabra de Dios, o sea, la Biblia es jesucéntrica. Solo se refiere a Jesús. Todo lo que hay en la Biblia es referente ¿a quién? A Jesús. Entonces desde Génesis capítulo 3 versículo 15 empieza la promesa mesiánica. Desde ahí Dios el Padre le dice a la mujer, en tu simiente, y ahí empieza, ya desde ahí le dijo que iba a venir un libertador. Pero aquí hay otra profecía. Allá simplemente dijo que era un libertador. Aquí ya es más específica la profecía porque le dice que la mujer tenía que ser ¿qué? Virgen, pero nunca dice el nombre. Por eso es que las mujeres las metían en un espacio especial, en una casa, en un palacio o algo especial, y las llamaban el lugar de las doncellas. Ahí estaban las vírgenes y estaban esperando a ver a qué horas nacía el libertador. Pero cuando un hombre nacía, en el caso por ejemplo de Noé, vemos que dice, a través de este es que Dios va a quitar el yugo. O sea, cada vez que nacía un hombre, esperaban ¿a quién? Al libertador. ¿Sí? Por eso tiene más relevancia para los judíos el hombre que ¿quién? Que la mujer. No es que sean machistas, es que estaban esperando al hombre. ¿Listo? Siguiente. Lo otro que tenemos que darnos cuenta es que Jesús tenía que ser un hombre. ¿Sí? La segunda parte es que Jesús tenía que ser un hombre. Bueno, aclaro algo acá. Si usted quiere la presentación, o tengo ahí un documento de 50 hojas donde está todo el módulo de Cristología, de conocer a Jesús, pues ahora me da un papelito con letra en español de su correo y de su WhatsApp y se lo enviamos, o también queda acá en la página de WhatsApp de Wicca. Bueno, era necesario que Jesús fuera un hombre. Hablábamos ayer y ustedes vieron en el cuestionario que Jesús era ¿qué? 100% hombre. No era 100% Dios y 100% hombre. No, porque estaríamos hablando de un semidios. Y nuestra creencia no es una mitología, ¿sí? Jesús tuvo que ser 100% hombre. ¿Para qué? Para ser igual que yo. Por eso Él fue tentado en todo. Y algún día me va a decir, si yo pude, usted puede. Reduzca. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es que Jesús es llamado el postrer Adán. ¿Qué significa la palabra postrer? El siguiente. Jesús era el postrer Adán y era semejante a Adán, pero antes de pecar. Mire, cuando Adán, Dios lo creó ¿con qué? Con una naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Un corazón de carne donde no había pecado. Él no pecaba porque su naturaleza divina no lo dejaba pecar. Pero al decir naturaleza divina no quiere decir que Él era Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, tenía la naturaleza divina, pero no era Dios. En segunda de Pedro dice, es que el Señor Jesucristo nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que el pecador, cuando se arrepiente y nace de nuevo, la naturaleza de pecado es cambiada ¿por qué? Por la naturaleza divina. O sea que el Señor Jesucristo, cuando venga en la nube a recogernos, se va a llevar ¿a quién? A los que tengamos naturaleza divina.
El que tiene naturaleza de pecado es el que de su corazón sale. Dice en Marcos 7, dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las orgías, las borracheras, la fornicación. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón es una fábrica de pecado, está produciendo pecado. ¿Estamos? Amén. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí tenemos que entender algo. Dice que la muerte entró ¿por quién? Por un hombre, ¿cierto? Entonces tenía que venir ¿qué? Otro hombre para poder tener la vida eterna. Más adelante vamos a darnos cuenta que Adán murió de 3 formas. Y Jesús tuvo que morir de esas 3 formas para darnos esas 3 clases de vida. Ya lo vamos a explicar un poquito más. Siguiente. Bueno, ya esto ya lo vimos. En Adán entró lo que es la condenación, la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así por un hombre tenía que entrar la vida. ¿Listo? Siguiente. Bueno, aquí es un complemento. Él se hizo hombre, ¿por qué? Para salvarnos a nosotros. Ahora, aquí quiero que entendamos algo. Si Jesús hubiese sido Dios, Satanás hubiera tenido la oportunidad de ser salvo. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque Satanás hubiera dicho, es que Satanás en este momento está condenado y llevado. Ese sí no tiene ni la más mínima opción de salvación. Entonces, por eso es que Él genera todo el ambiente para que usted y yo pequemos. Es como, en algunas ciudades dicen, está como Colino, ¿sí? Entonces, si me voy yo, pues se van todos, ¿cierto? Eso es lo que Él quiere. Entonces, si Jesús hubiese venido como Dios, Satanás hubiera dicho, no, pero es que usted vino como Dios. Y si usted vino como Dios, yo tengo derecho. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, por eso es que el Padre planeó también la salvación, que dijo, si un hombre cayó, uno de nosotros tiene que ir como hombre para vencer. No se sabía quién, porque acuérdense que en Isaías dice que hubo una reunión en el cielo cuando dice, ¿quién irá? Y el verbo, que no era Jesús, sino era el verbo, levanta la mano y dice que, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué digo que no era Jesús? Porque Jesús no había nacido. Jesús nació en el año ¿qué? 0. ¿Sí me estoy dando a entender? Hasta ese entonces no existía el hombre Jesús, existía el verbo como Dios. O sea, era otra etapa. No sé si me estoy dando a entender. Era otra etapa. ¿Listo? Hagamos. Bueno, dice que el verbo, déjala ahí. Dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne, sangre y huesos. ¿Estamos? Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Dice que todos estábamos perdidos. Nosotros estábamos perdidos. Necesitábamos ¿de quién? De un Salvador. Y ese Salvador tenía que ser nuestro Redentor. Ahora más tarde vamos a ver rápidamente qué es un Redentor. Estábamos o éramos esclavos del pecado. Y al mismo tiempo esclavos ¿de quién? De Satanás. Ahora, hay que entender una cosa. Satanás no es el que lo hace pecar a usted, porque voy a contar una historia. Llega el esposo y le es infiel a la esposa, ¿cierto? Y entonces la esposa muy sutilmente le dice, ¿y por qué me fuiste infiel? El tipo, un cristiano descarado, le dice, no mamita, el diablo se me metió y pequé. ¿Verdad, mentira o chisme? Es una mentira. Del corazón sale ¿qué? El adulterio. No es que el diablo se le metió y lo obligó. Tenemos que entender, por ejemplo, para que usted tenga más luz, cuando el enemigo tienta a Adán y a Eva, ¿le metió la manzana obligado? No, él simplemente dice que los sedujo, le muestra el pecado. Y el hombre y la mujer, ¿qué hacen? Toman la decisión. Por eso en usted joven
Y señorita, está el poder, lo que el Señor llama el libre albedrío. Usted tiene la facultad de decir: no, ese man me gusta como para que sea mi esposo, deme la pruebita del amor. No. Pero usted, ay, como me gusta, sí. En usted está a decidir. Por eso es que cuando la persona esté delante del trono blanco y le lean sus pecados, ahí no va a decir: es que fue culpa del diablo. No, fue culpa suya. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces ahí es que tenemos que darnos cuenta. Pero lo que sí tenemos que entender, y de pronto para que no le quede a usted duda, es que el enemigo anda como ¿qué? Buscando a quién devorar. ¿Y a quién es al que devora? Al más débil. Entonces cuando a usted los tienen débil, usted está cojo espiritualmente, entonces el enemigo lo que hace es que arma un andamiaje para que usted pueda pecar. ¿Sí estoy siendo claro en eso? Y muchas veces el andamiaje es por culpa de nuestra lengua. Uy, si esa vecina me hiciera caso, yo me pego la descarriadita por ella. ¿Qué hace el enemigo? Vaya, mija, póngase la minifalda esa verde que le gusta, a ese le gusta el color verde. Y pasa la muchacha ya. Y el cristiano: uy, Señor, ¿cómo la creaste de bella? Te demoraste haciéndola. Y ¡pim! Cayó. ¿Por qué? Por eso que tú sí sea sí, tú no sea no. O sea, cierre la boca. No cuente sus debilidades, solamente en intimidad con Dios. Y si lo puede hacer hablando en lengua, sería muchísimo mejor. ¿Estamos? Siguiente. Está muy cortado. Bueno, para ser nuestro Redentor, Jesús, aquí que me voy a demorar un poquitico. Para que Jesús sea nuestro Redentor, tenía que ser nuestro pariente cercano. Y aquí está una de las preguntas que tuvieron muchísimo los jóvenes en el cuestionario: si Jesús era 100% judío, 100% gentil o 100% samaritano. Los samaritanos son la mezcla de ¿quién? Judíos y gentiles, o sea, lo que nosotros llamábamos antes los mestizos. Digo así españolete, ¿no? ¿Dónde está la española? Bueno, para que ella me ayude a ver si mi pronunciación está perfecta. Eran los mestizos, o sea, la mezcla de dos razas. Jesús no era 100% judío. ¿Por qué? Cuando usted lee la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, que es el capítulo más harto para leer para muchas personas, porque dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, bla, 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 bla. Y usted dice: no, como next, a mí qué me importa eso. Pero ahí está el por qué usted y yo tenemos derecho a la salvación. Resulta que en Mateo capítulo 1, versículo 3, habla de una mujer, Tamar. Y después en el 5 habla de dos mujeres, Ruth y ¿quién más? Ruth y Rahab. ¿Tamar era judía? ¿De quién? ¿De dónde era? Cultura general. ¿De dónde era? De Jericó. Mire, ahí les tengo cananea. Eran cananea Rahab, Tamar y Betsabé. Ruth era moabita. Naama, aunque no aparece en el capítulo, dice que David engendró a Salomón y Salomón a Roboam. ¿Quién era la mamá de Roboam? Naama. Y Naama era una amonita. No está ahí, pero usted tiene que ir a Primera de Reyes para poder leerlo. Pero le ahorré el trabajito al ponérselo ahí. Entonces, estas mujeres se casaron con judíos. Y estos judíos eran de la línea ¿qué? Mesiánica. Al ser de la línea mesiánica, mancharon la sangre pura judía de Jesús. Entonces Jesús ya se empieza a considerar como un ¿qué? Gentil. Gracias Dios por esas mujeres. Porque por esas mujeres yo tengo derecho a decirle: la sangre de él también me lava y me limpia de todos mis pecados. Amén. Si ve que la salvación de Dios es ¿qué? Perfecta.
Usted de pronto no lo podía entender, pero aquí nos damos cuenta, la siguiente diapositiva por favor, que Jesús podía con su sangre salvar tanto a judíos como gentiles. Entonces había una ley que se llamaba el liberato y había otra ley que se llamaba el goleato. El liberato era para liberar a las personas de la esclavitud, ¿sí? Y el goleato era para liberar a las tierras. Eso usted puede encontrar todo sobre el pariente cercano. El pariente cercano está en el libro de Ruth. Booz es un cuadro comparativo con Jesús y Ruth somos nosotros. ¿Estamos? Entonces usted ve que llega y le dice Booz a fulano, le dice: hey fulano, ¿vas a redimir a Ruth y a las tierras? O sea, liberato y goleato. Dice: sí. Dice: pero es que Ruth es extranjera. Ah, no, yo no quiero manchar mi sangre. Entonces desiste él. Y es ahí cuando hacen el pacto de la chancleta. Bueno, usted lo lee allá en su casa porque no tengo tiempo de ponerme a explicarlo. Y le dice entonces que quede aquí ante los testigos que yo redimo a esta mujer. Ese que no redime era un pariente cercano. Entonces ahí está hablando de quién. Levíticos 25:48. El 25 le habla de todo lo que le estoy diciendo del liberato y el goleato. ¿Listo? Next. Bueno, vamos a mirar los requisitos para ser el redentor. Primero, ¿qué es redimir? Es recuperar o volver a adquirir algo que me pertenecía. Nosotros le pertenecíamos ¿a quién? A Dios. Éramos de Él. Pero entonces fue, aquí veo como mejor, tenía adquirir algo que me pertenecía pagando un precio. ¿Cuál fue el precio que él pagó? Ya lo vamos a ver. Pero le costó carne, sangre y mucho dolor. El precio que Jesús pagó fue con su propia vida, llevando el castigo por nosotros. Características del redentor, o sea, el que nos iba a redimir a nosotros. Primero, ser pariente cercano. Jesús es nuestro pariente cercano. Ya lo vimos por qué. Tener con qué pagar. ¿Cómo pagó Jesús? Hay gente que dice: no, Jesús pagó mis pecados en la cruz. No, porque habían otros dos que estaban crucificados y no estaban pagando los pecados de nadie. No era la cruz. Era, si Jesús hubiese llegado a la cruz con un pecado, se hubiera condenado. Él pagó nuestro precio. Se mantuvo 33 años santo. Fue tentado en todo, pero a todo le dijo que no. ¿Sí me estoy dando a entender? Él con su santidad pagó el derecho de que yo fuese santo también, que yo pudiese ser santo, porque antes no se podía ser santo. ¿Ok? Entonces con su vida en santidad y vida física pagó. Ahora, se mantiene 33 años santo, llega a la cruz y ahí muere. Ahí, y dice: consumado es. ¿Listo? Ese fue el punto final para la segunda muerte, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que los pecados suyos y míos no los pagó en la cruz. Ya vamos a ver. Otro, tenía que ser libre. ¿Jesús era libre? Verdaderamente libre. Tenía que ser un varón, no podía una mujer. En el libro de Ruth usted ve que Noemí no pudo redimirse ella ni redimir a Ruth. Y Noemí tenía tierras, porque dice vos, ¿quieres adquirir las tierras y a la descendencia? Pues ella no podía. Entonces tuvieron que buscar al pariente cercano. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces ahí es cuando entra vos. Entonces tenía que ser un varón. Lo otro, querer hacerlo. Tenía que querer la disposición de hacerlo. Fulano, aunque era un pariente, dijo: no, yo no quiero, cedo mi lugar. Vos dices: sí, yo sí. Jesús quería hacerlo, claro. Él dice que: heme aquí, envíeme a mí,
Yo quiero ir a pagar por esa gordita que se siente la más poca cosa, que se siente la más fea, aquella que cree que no vale nada. Escúcheme algo. Dios, un rey fue capaz de dejar su corona para venirse a salvarla a usted. Entonces usted y yo tenemos precio. ¿Valemos? Entonces, ¿por qué andamos como tan achantados, como tan a toda hora, como nadie me quiere, todos me odian? Voy a comerme un gusanito. Que a propósito, no me pagaron, pero por ahí hay un muchacho que vende gusanitos a 200. El que los vende me debe uno por el comercial. Listo. ¿Qué otro? Dice que tenía que ser querer hacer la voluntad y hacerlo por amor. Jesús lo hizo ¿por qué? Por amor. Dice, no escatimó ser igual a Dios. No se aferró a decir, no, es que yo soy Dios. No, dice, yo renuncio a todo y me voy. Mire, hay algo muy importante, y estos días he estado tratando de escribir una canción donde dice, dejaste una corona con muchos, pues les estoy, no dice la canción así, sino que les estoy contando de dónde la voy a sacar. Jesús dejó una corona llena de las mejores piedras preciosas por venir a una corona de ¿qué? De espinas. Cambiaste adoración en el cielo, ¿por qué? Por insultos y esputos en tu cara, o sea, flemas en la cara. ¿Sí? Cambiaste el ser servido por golpes. Mire todo lo que Él hizo, ¿por qué? Por amor a usted. ¿Estamos? Next. Entonces, como están allá en otro cuento, miremos, requisitos de quién, de un redimido. Primero teníamos que ser ¿qué? Esclavos. ¿Usted era esclavo? La palabra dice Dios que éramos esclavos de ¿qué? Del pecado y del enemigo. ¿Quiere ser redimido? Porque resulta que hay veces la persona dice, sí, yo soy pecador, pero se quedó ahí. Usted tiene que querer, porque el Señor nunca lo va a obligar. Él nunca lo puede obligar. Es usted que tiene el derecho y la decisión, el libre albedrío. Es usted que decide si lo sigue o no lo sigue. Otro, tener un pariente cercano. ¿Tenemos pariente cercano? Todos. ¿Cómo se llama? Jesús. Y lo otro, permitir ser redimido, hacer que el sacrificio y la muerte de Jesús no fuese en vano. Next. La tercera parte es que Jesús tenía que ser mortal. Tenía que ser mortal. Para poder llevar el sacrificio de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces dice que el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Sobre Jesús. ¿Estamos? Ahora Jesús, para poder destruir el imperio de la muerte, que era el del mismo diablo, ¿qué dice? Que tuvo que morir de 3 formas. Dios le dice a Adán, voy a entrarlos en contexto. Dios le dice a Adán, si tú llegas a comer de ese árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. ¿Y realmente murió? ¿Realmente murió? Aparentemente no, porque Adán estaba esperando que hace mi hijo cuando hace el papel de morir, me hace, saca la lengüita. No, aparentemente es como si no hubiera muerto, pero pensamos en la muerte física. Dios te bendiga, varón, con una buena sierva. La muerte física. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. Entonces la primera muerte que experimentó Adán fue la muerte espiritual. Entonces hubo una separación entre ¿quién? Entre el hombre y Dios, no entre Dios y el hombre, porque Dios no se separó del hombre. Fue el hombre que voluntariamente decidió que separarse de Dios. Por eso lo pongo en primer lugar. Fue una separación del hombre con Dios. La segunda muerte
Por eso dice que cuando comió Adán fueron abiertos sus ojos, se dio cuenta que estaba desnudo, muere espiritualmente. La segunda muerte es la muerte física, que es la separación. El cuerpo va a la tumba y el alma y el espíritu van ¿a dónde? Ahora, en este momento, van al Hades, porque el infierno no ha sido estrenado. El infierno va a ser estrenado ¿con quién? Con el anticristo y el falso profeta antes del milenio, unos días antes del milenio. Apocalipsis capítulo 20, usted lo lee después, si tiene dudas me llama. Bueno, la muerte física la experimentó Adán 930 años después. Adán muere físicamente. ¿Listo? Y la muerte perpetua es que la separación definitiva del hombre, de Dios con el hombre. El hombre va eternamente, perpetuamente, ¿a dónde? Al infierno. Entonces se cree teológicamente que Adán está en este momento en el Hades, porque no hay un registro de que él se haya arrepentido. Y cuando vamos a Romanos dice, por la fe, los que fueron salvos y empieza hablando de quién, de Set, que es el hijo, no de Adán. Entonces por eso se cree que quizás él pueda estar en el Hades en este momento. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, participó de lo mismo para destruir el imperio de la muerte y que era del diablo. ¿Listo? Siguiente, por favor. Lo otro que tenemos que ver es que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Siguiente, por favor. Dios, ¿por qué decimos que es Hijo de Dios? Porque dice que Dios lo engendró y el Espíritu Santo lo concibió. Ahí están las citas por si usted quiere verlas. Miremos a Jesús. Jesús pertenecía al reino de Dios. En la taxonomía humana, existen unos reinos. ¿Se acuerdan en el colegio cuando nos enseñaban de los reinos? Reino animal, reino vegetal, reino múnera, protista, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En Judas dice que nosotros los seres humanos pertenecemos ¿a qué reino? Al reino animal racional, ¿sí? Porque existe el animal irracional, aunque Judas dice, y estos se comportan como animales irracionales, pero nosotros, por la capacidad pensante, pertenecemos al reino animal racional. Pero Jesús pertenecía al reino de Dios. Por eso es que para que si una planta muere a su reino vegetal, si quiere pasarse del reino vegetal al reino animal, ¿qué tendría que hacer? ¿Puede hacerse? No, tendría que morir en el reino vegetal y nacer en el reino animal, para que usted y yo, un par de animales racionales, podamos pertenecer al reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Morir a nuestro reino y nacer de nuevo. ¿Dónde? En el reino de Dios. Por eso usted y yo nacemos de nuevo en un reino que es de la familia de Dios. Lo otro, Jesús era un hombre espíritu. Sí, era un hombre espíritu, santo, sin pecado, ya lo vimos, con naturaleza divina, era hijo de Dios. Usted y yo tenemos que llegar a la naturaleza divina para ser llamados como hijos de Dios. Nació verdaderamente libre, por eso podía redimirnos. Tenía comunión con Dios. ¿Cómo era la comunión de Jesús con Dios? Oraba toda una noche, ayunaba 40 días, leía las escrituras, se congregaba, era sujeto a sus autoridades. Mire si nos podemos comparar con él. Y dice que para ser salvos tenemos que llegar a la estatura y plenitud del hombre Jesús. Y era a imagen y semejanza de Dios. Jesús era imagen y semejanza de Dios. Y cuando usted mira a Adán, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que usted y yo tenemos que llegar a ser a imagen y semejanza de Dios. Next. Bueno. Jesús el Cristo. Next. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. En la vida de Jesús, conforme iba pasando muchas cosas, le iban adjudicando títulos. Es como usted y yo.
Cuando pasamos por la universidad, no es que pase en un taxi, sino cuando usted entra a la universidad y se quema las pestañas estudiando, adquiere ¿qué? Un título, se lo tiene que ganar. Jesús también tuvo que ganarse los títulos que le dieron a él, ¿sí? Tuvo que ganárselos. Otros ya los vamos a ver. Uno de los títulos es que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido. ¿Cuándo Jesús fue ungido? Con el Espíritu Santo. Rápido. ¿Quién me dice? Levánteme la mano porque están hablando en lengua o yo no sé. ¿Cuándo se bautizó? Muy bien. Cuando se bautizó, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma y lo ungió. Y a partir de ahí arrancó ¿qué? Su ministerio. Cuando los apóstoles estaban en la fiesta del Pentecostés, cuando estaban en la fiesta, porque esa es una fiesta judía, el Pentecostés, estaban en el Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos y estaban ahí. Pero hasta el Señor les dijo: quédense ahí hasta que sean revestidos del poder. O sea que usted y yo, si no somos revestidos del poder, no podemos arrancar el ministerio. Por eso cuando vino sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, se para Pedro. Aquí necesitamos un Pedro, no el que le cortó la oreja, sino el Pedro nacido de nuevo, que se para y le predica en un solo mensaje. Ganó 3,000, y en el otro 5,000, 8,000 en 2 mensajes. Eso ni los profetas de hoy en día, ni los apóstoles, ni nada. O sea que la iglesia de Jerusalén tenía ¿cuántos creyentes? 8,000. Y si usted lee la Biblia, dice: y estos permanecían en la palabra y enseñando el evangelio del reino. O sea, no fue que se convirtieron, hicieron la decisión de fe y después el pastor ahí, venga, vaya a culto. No, permanecieron. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Para eso es que usted le dice: dame el poder, yo quiero el poder. Pero ¿el poder para qué? ¿Para qué quiere usted el poder? A veces hay jóvenes que quieren el poder, perdónenme la expresión que voy a usar, para hacer una lámpara completa. Ay, yo lo sané, ay, yo lo liberé, ay, yo. No, no es usted. Es el Señor el que decide hacer todo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces cuando usted dice: dame el poder, tiene que entender para qué es el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hasta aquí. Alguien que tuvo el poder tuvo que llegar hasta aquí, si no usted y yo no estaríamos aquí. Entonces Dios necesita que usted busque el poder para salir a evangelizar, para salir a predicar, para compartirle al de la universidad, para hablar. ¿Me estoy siendo claro en eso? Necesitamos el poder. Jesús llegó a ser el Cristo porque cumplió 3 características. La primera: todas las profecías sobre él se cumplieron en él. Había cosas que él tenía que cumplir y había cosas que se le salía de las manos. Por ejemplo, nacer de una virgen, ¿él lo podía hacer? No, era el Padre el que tenía que hacerlo. ¿Sí me estoy diciendo claro en eso? Ahí él no podía hacer nada. El Padre era el que tenía que hacer el trabajo. Ahora, él nace de una virgen porque ya estaba profetizado. Nace en Belén. ¿Por qué Jesús nace en Belén? Porque ya estaba profetizado. En Isaías, si no estoy mal, dice: y tú, Belén, ciudad pequeña, ¿sí? ¿Sí lo han leído? De ti nacerá. Y empieza a darle ahí la explicación. Además que Jesús era el pan de vida, ¿sí o no? Jesús es llamado el pan de vida. Y los panes se hacen ¿dónde? ¿Dónde se hacen los panes? En la panadería. ¿Qué significa Belén? Casa del pan. Entonces, si Belén era la casa del pan, pues Jesús tenía que nacer ¿dónde? En Belén. ¿Estamos siendo claros? Nacería de noche. Al ser Jesús el maná que descendió del cielo, usted se da cuenta que Jesús, el maná, que era una semilla de culantro, lo daba ¿quién? Dios. No era que alguien lo sembraba y salía y les echaba bueno a comer, como cuando uno le echa el maíz a los pollos. No, este maná era fabricado ¿dónde? En el cielo. Caía. Por eso, ¿y caía a qué horas? En la noche, y al otro día tenían que levantarse
a recoger la semilla. Por eso Jesús fue el que descendió del cielo, la provisión del Padre para nuestras vidas. Y dice, este pan de vida, si usted lo come, nunca jamás tendrá hambre ni tendrá sed. Necesitamos el pan de vida con urgencia. Dice que huiría a Egipto. Cuando empieza a matar Herodes a los niños, el ángel se le aparece a José. Le dije, lo voy a parafrasear, ¿no? José, coja a su mujer y al muchachito y arranque para Egipto, porque tenía que cumplirse una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Mire, todo en Jesús era milimétricamente cumplido. Por eso se cumple en él. El Espíritu Santo vendría sobre él. Dice, el Espíritu Santo ha venido sobre mí, me ha capacitado para dar y entender, para enseñar cosas nuevas. Tenía que cumplirse la profecía. Sobre sus ropas echarían suertes. Eso estaba profetizado, ¿dónde? En Salmos. Sobre sus ropas echarían suerte. Que de hecho la ropa de Jesús, cuando usted lee, tenía 5 prendas. 4 soldados lo cuidaban. 4 soldados lo cuidaron. Y dice que como se repartieron toda la ropa, le sobraba una prenda. Entonces, para no romperla entre 4, ¿qué decidieron hacer? Se la jugaron a los dados. Ahí está la 5ª prenda. Iba a morir en una cruz. Estaba profetizado que iba a morir en una cruz. Sí. Éxodo capítulo 12 dice, y lo inmolarás el día 14. ¿Sí lo han leído? Ustedes tuvieron que leerlo para contestar el cuestionario. Pero como él es el Cordero de Dios, dice que el Cordero tenía que ser ¿qué? Inmolado. ¿Qué es inmolado? Crucificado, colgado. Y tenía que ser el día ¿qué? 14. Por eso Jesús muere ¿qué día? El 14 del mes de Nisan. Iría al Hades. Aquí es donde quiero enfatizar un poquitico. Mire, Jesús, a ver, voy a organizar mis ideas. Hay 3 clases de muerte. La primera, ¿cuál es? La muerte espiritual, ¿cierto? Que Adán tiene. Jesús tenía que morir espiritualmente. O sea que Jesús tenía que quedar ¿qué? Separado ¿de quién? De Dios. Jesús quedó separado de Dios. Claro, en la cruz ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero eso estaba profetizado. Salmo capítulo 22, 1 dice, clamo a ti de día. ¿Y qué? Y de noche. No hay para mí. Ya estaba profetizado que él tenía que morir. ¿Cómo? Espiritualmente. Jesús muere espiritualmente en el momento en el que el traidor de Judas le da el beso en la mejilla. A partir de ese momento el Padre y el Espíritu Santo lo dejan solo. Por eso, con una muerte espiritual, él era más fácil a pecar. Por eso Jesús solo habla 16 veces. Lo abofeteaban, lo decían, y él, la misma palabra dice que así tenía. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y ¿qué? A usted la miran mal y ya usted no vuelve a culto. No lo quieren saludar y ya usted odia al pobre hermanito. Pero usted no sabe si de pronto tiene chuchi y no podía ser así. Pero ya usted se arma una película, me odia, seguro cree que yo ando con el novio, le quiero quitar el novio, bueno, en fin. Y la muerte física, Jesús muere físicamente ¿dónde? En la cruz. Ya vimos que también fue profetizada. Pero la muerte perpetua tenía que pagarla también. Entonces él va ¿a dónde? Él va al Hades. El mismo creador del cielo, la tierra y todo, que antes era el Verbo, viene ahora y va ¿a dónde? Al Hades. El Hijo de Dios en el Hades. Mucha gente dice, no, yo no lo puedo creer. Pues si no lo cree, usted no ha creído que es salvo todavía. Porque dice que todos los pecados los pagó ¿dónde? Me doy a entender de esa manera. ¿Usted dónde va a pagar los pecados que comete ahorita? Cuando se mete debajo de las cobijas a hacer cosas raras. ¿Dónde los va a pagar? ¿Aquí en la tierra? ¿Dónde los tiene que pagar? En el infierno.
Pero Jesús tenía que ir a pagar los pecados del pasado, de los del presente y de nosotros del futuro y de los de mañana del otro futuro. ¿Sí estoy siendo claro? Él tenía que pagar mis pecados. Entonces en Hechos capítulo 2 versículo 27 dice que él fue al Hades. Hechos capítulo 2 versículo 31 confirma que fue al Hades. Y no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el 2:31 dice que esto, refiriéndose a Cristo, su alma no dejaría en el Hades, ni su alma vería corrupción. Usted lo lee en la casa. Pero eso estaba profetizado. ¿En dónde estaba profetizado? Desde Salmos capítulo 16, si no estoy mal. Salmo capítulo 16 dice: y no dejará su alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. La palabra Seol tiene 4 connotaciones: 1, tumba; 2, Hades; 3, Tártarus o abismo; y 4, infierno. Por eso usted tiene que leer el contexto para saber de qué habla. ¿Estamos? Y no cuando los testigos de Jehová le dicen: es que el Seol significa la tumba, y le mandan un versículo donde aparentemente es, y usted dice: no, me volví testigo, ya no voy más. Por eso hay que leer. Y resucitaría al tercer día, sí, también estaba profetizado en Jonás. Así como Jesús estuvo 3 días y 3 noches, y usted va analizando la situación. ¿Listo? Siguiente. Voy muy rápido y les pido que me perdonen. Espero que usted vaya cogiendo rápido todo, porque me dieron 1 hora para explicar un módulo de más de 6 meses y bueno, y tengo 40 diapositivas y voy como en la, no sé. Otro, él tenía que cumplir las escrituras, por eso él era el Cristo. Los mandamientos que Dios le da a Moisés inicialmente lo resumen en 10, pero no eran 10. La ley mesiánica, la ley de Moisés y los profetas, son 613 mandamientos, y estos 613 mandamientos tenía que cumplirlos todos Jesús. Bueno, ya que sería bautizado, ya lo hablamos. Y para que fuera el Cristo, el mismo Padre tenía que dar testimonio. Por eso dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Listo? Siguiente. Otro, Jesús tenía que venir a servir. Por eso el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como ¿qué? Como el siervo. Lo presenta como el siervo. Y dice en Marcos 10:45 es cuando dice: yo no he venido a que me sirvan, sino he venido a ¿qué? A servir. ¿Cuándo sabemos que realmente Jesús adquiere el título del siervo? Porque estaba profetizado que él sería el siervo. Todo a partir de Isaías del 49 en adelante empieza a llamar a Jesús como el siervo. Estaba profetizado. Entonces Jesús adquiere este servicio del siervo, del esclavo, cuando le lava los pies. ¿A quién? A los discípulos. Porque esa era función de un esclavo. Él era el siervo, o sea, el esclavo. Ahora aquí le paso otro dato. Un esclavo en ese entonces se compraba y se vendía, si era bueno, ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Por eso es que Jesús, al tener el título de siervo o de esclavo, fue vendido por el precio de un esclavo. Está todo milimétricamente calculado. Que él estaba profetizado que lo iban a traicionar, sí. Desde Salmos ya estaba profetizado: el amigo de mi paz, el que come en mi plato. Ya estaba profetizado. ¿Estamos? Siguiente, por favor. También dice en Lucas 4:18 y 19 que el Espíritu de Dios vino sobre él para varias cosas. Primero, para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es la buena nueva? Aquí me voy a detener un poquitico. Dice: y cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Qué es el evangelio del reino? Porque dice: cuando este evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Duro.
Sí, las buenas nuevas, pero ¿cómo me va a predicar a mí? Predíqueme la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El evangelio del reino es un hombre llamado Jesús. Entonces, Jesucristo ya es el hombre hecho Dios, o sea, la última etapa. Pero estamos hablando de Jesús, el hombre, el que estuvo 33 años en la tierra. Ahora, dice, y cuando este evangelio del reino, cambiémoslo, cuando este Jesús sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿De qué tiene que predicar usted? De Jesús. ¿Y de qué predican a veces la gente? Plata, siembre, coseche y vuelva a sembrar y pacte y bueno, toda esa carreta que le echan a uno. Entonces dice que el Espíritu Santo lo capacitó para predicar la buena nueva. ¿Qué era la buena nueva? Resulta que las buenas nuevas, usted se da cuenta que los ángeles se presentan con los pastores y le dice, les venimos a dar, lo estoy parafraseando porque no es tan exacto como lo dice así la Biblia, pero dice, les vengo a dar la buena nueva. Os ha nacido en la ciudad de David, ¿sí? ¿Qué era la buena nueva? Que había nacido Jesús. Pero la buena nueva se tomaba antes, no son las buenas nuevas, no, buena nueva, una solo, no tiene eses. La buena nueva en el pasado era cuando nacía un príncipe. Se daba la buena nueva cuando nacía un príncipe. Por eso es que los magos del oriente, que nunca dice que son tres, sino los magos del oriente, dice que llegan y le dicen a Herodes, ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido. ¿Sí ven? ¿Por qué lo llaman rey? Porque ya hemos visto su estrella que nos ha guiado hasta acá. Era la buena nueva, el nacimiento de un príncipe. Entonces él venía a dar la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Hablar de quién, de él mismo. Todas las parábolas hablan de quién, de Jesús. Cuando él se predica a sí mismo, ¿cuándo? Cuando dice, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la... ¿De quién predicó Jesús? Porque nos vino a dar a conocer ¿qué? A él mismo. Vino a presentarse. ¿Estamos? Me ha enviado a sanar ¿qué pasó ahí? Bueno, a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. ¿Cómo podemos ser salvos? Y bueno, ya usted lo lee. Next. Jesús el buen pastor dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida ¿por quién? Por las ovejas. Él cumplió la función de oveja y de buen pastor. El buen pastor se enfrenta al lobo. Por eso dice que hay un buen pastor, uno que es bueno y hay otro que es malo. El bueno, o bueno, el malo es lo que llama la Biblia el asalariado, ¿sí? Los pastores asalariados. Pero el buen pastor dice que su vida da por las ovejas. Y entonces él se enfrentó al lobo. ¿Y qué pasó cuando se enfrentó al lobo? Muere el pastor y muere el lobo. Y la oveja queda ¿qué? Libre. ¿Estamos? Siguiente. Jesús es el evangelio. Aquí le vamos a dar rápido porque esto ya lo expliqué. Entonces ya sabemos que Jesús, ¿qué es el evangelio? Un hombre llamado Jesús, y es la buena nueva, o sea, el nacimiento de un príncipe. Ya lo explicamos. Ya también esto ya lo explicamos. Él predicó sobre él mismo, o sea, sobre los yo soy. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino? A lo suyo. ¿Se han leído cuando dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Muchos dicen a los suyos vino y los suyos no. El primero es a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es a lo suyo? Cuando le dicen a usted, ¿sabe qué, hermano? Métase en lo suyo. O sea, ubíquese. Él venía ubicado. Él venía ya con una misión, con una visión enfática. ¿Cuál era? A lo que se dedicó toda la vida, a rescatar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? La salvación, la comunión con Dios, la vida eterna, la salud. Todo eso lo perdió ¿quién? Adán. En el momento de pecar,
perdió todo eso. Siguiente. A predicar el evangelio, o sea, a predicar de él, a dar testimonio de una vida en santidad, a dar a conocer al Padre, porque es que resulta, hasta antes de que Jesús naciera, nadie había llamado a Jehová como Padre, ni tampoco él había dicho que tenía hijos. Entonces, el primero que lo llama Padre, ¿quién es? Jesús. Y el primero al que él llama hijo, este es mi hijo, dice este. Entonces, él viene a darnos, ¿por qué? Porque es que antes no se podía ser de la familia de Dios. Por eso yo tengo un padre y tengo también un hermano como mi hermano mayor. ¿Estamos hasta ahí? Siguiente, creo que ya me toca entregar, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, chicos, los que quieran en español me entregan un papelito y podemos enviarlo a su correo, a su WhatsApp, y también el documento donde está pues como todo el módulo explicado. Si tienen dudas me llaman y por teléfono podemos aclarar las dudas. Dios los bendiga. Por favor, la única cosa que más les pido es sumérjanse en ese mundo tan espectacular que se llama vida. Nombre sea bendito.